Consultado por CNN Chile sobre su gestión al mando del Ministerio Público, el fiscal nacional apuntó al Servicio de Impuestos Internos por las pocas condenas obtenidas en las distintas investigaciones por financiamiento irregular de la política. Queremos analizar estos dichos y por eso tomamos contacto con el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Un gusto saludarlo. Francisco, inmediatamente preguntarle, ¿ha sabido usted de algún tipo de presión que haya ejercido el fiscal nacional sobre algún persecutor regional para que, pidiendo que este último se allane a buscar suspensiones condicionales de algunos casos o también búsqueda de salidas alternativas en casos de financiamiento irregular de la política? No, yo no tengo ninguna evidencia de una presión de parte del fiscal nacional a algún fiscal regional. Respecto de lo que usted señalaba al principio de la nota, efectivamente lo que sí hubo, digamos, es que hubo un comportamiento del Servicio de Impuestos Internos en orden a no hacerse parte de las investigaciones por delitos tributarios, y eso naturalmente hizo fracasar la posibilidad de perseguir penalmente la responsabilidad en ese sentido. Lo que sí también hay que reconocer que el año 2015 y particularmente el año 2018 hubo unas salidas alternativas, particularmente respecto a Ciudad Moreira, que creo que no fue una buena decisión. Es una decisión que en rigor la toman los fiscales regionales. Los fiscales regionales son los que tienen la titularidad de la acción y esa decisión naturalmente ha traído otro trajo de consecuencias negativas para la imagen del Ministerio Público. En otro orden de cosas, uno podría también poner en tela de juicio o cuestionar algunas decisiones en torno a redestinar ciertas investigaciones que estaban en un primer momento centralizadas en el propio fiscal nacional, en el caso de Sabachaguán, y en un equipo de fiscales que iba, en nuestra opinión, en una buena dirección en la investigación de este tipo de situaciones. A la llegada del fiscal nacional este equipo, digamos, se desintegró, se ordenaron las investigaciones a distintas regiones y eso también, es justo reconocerlo, pudo haber debilitado ese tipo de investigación. O sea, pero ¿hay un debilitamiento de la confianza quizás en la Fiscalía a raíz de estos casos? Sí, eso es indudable. Yo creo que en eso sí, para hacer un análisis objetivo, completo, certero, sereno, hay responsabilidades compartidas. Yo creo que el Ministerio Público tiene una responsabilidad, las autoridades tienen una responsabilidad en dar señales equívocas respecto de la persecución de este tipo de ilícitos. Digamos, en un primer momento, aparentemente, el fiscal nacional había mandado mensajes claros de que aquí no iba a haber posibilidades de impunidad. Sin embargo, bueno, tomamos esta situación particularmente el senador Moreira, creo que es lo que más se recuerda, ¿no? Que finalmente termina con una suspensión condicional de procedimiento. En otros casos hubo condena, también hay que decirlo. En el caso del senador Ortiz hubo condena. En otras se siguió, el caso del senador Pizarro, bueno, la Corte Suprema decidió, si mal no recuerdo, sobreseerlo, en fin. Pero ha habido casos en los cuales ha avanzado, pero ha habido casos en que no. En algunos casos por responsabilidad directa del Servicio de Impuestos Internos, como el caso de Sotimillo. Básicamente muchos de esos casos no pudieron prosperar porque no hubo acción y sin haber intervención del Servicio de Impuestos Internos no hay nada que hacer respecto, de, insisto, de delitos tributarios. En otros casos sí hay responsabilidad de las autoridades del Ministerio Público. Francisco, pasando a otro tema, ¿qué impacto puede tener este anuncio de retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado que fue anunciado por parte del actual gobierno de Gabriel Boric? En algunos casos tiene más bien una mera efecto testimonial, no tiene un efecto concreto en la penalidad. En algunos casos sí, en otros casos hay tipos penales consagrados en esa ley o el reconocimiento de circunstancias modificatorias que afecta la penalidad. En algunos casos, como digo, sí puede tener una incidencia en reducir las penas. En la mayoría de los casos no implica que no vayan a haber juicios o no vayan a haber procesos, porque esta ley lo que hace, como digo, en algunos casos más bien de carácter testimonial, en otros casos es agravar las penas y en otros casos establece tipos penales o delitos penales especiales o específicos establecidos en esa ley y en eso puede tener algún efecto, más bien en la penalidad, en la petición de penalidad puede tener un efecto en el sentido de aminorar las sanciones penales respecto de las personas que están, digamos, respecto de las cuales se invocó
esta ley, que no es en todos los casos, no en todos los casos se invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado. Lo que yo entiendo, por la información que manejo, es que lo que se revisó fue este conjunto de querellas y donde se sustrajo la intervención del Ministerio del Interior fue en los casos de los delitos, en la mayoría de los delitos, salvo en los delitos de incendio y maltrato de obras. En eso entiendo que se mantuvo en las querellas de parte, o se va a mantener las querellas de parte del Ministerio del Interior. Podríamos decir que es un impacto más político que jurídico finalmente al fin del En la mayoría de los casos un impacto más bien es político, más que digamos un efecto concreto en los procesos judiciales y particularmente las sanciones o las penas o el quantum de las penas que solicita la Fiscalía en su oportunidad. En algunos casos sí lo va a tener, pero mi impresión es que en la generalidad o en la mayoría de los casos más bien un efecto simbólico. Francisco, ¿ha seguido las discusiones de las distintas comisiones de la Convención Constitucional? ¿Cómo cree usted que se han llevado a cabo los cambios que se proponen al sistema de justicia de nuestro país? A ver, justamente el día lunes empieza una discusión más en particular respecto de las propuestas en relación con el Ministerio Público. Hay dos propuestas básicamente que ahí están sobre la mesa y que tienen algunas que en general creemos que son buenas propuestas en términos de lo que recogen nuestras propuestas como asociación de fiscales. En otros nos llama la atención algunas cosas, nos preocupa que, por ejemplo, la designación de los fiscales, la remoción, la calificación quede entregado a un Consejo Supremo externo del Ministerio Público. Creemos que eso puede afectar eventualmente la autonomía de la Fiscalía y en ese sentido estamos pendientes de lo que está pasando, particularmente respecto del Ministerio Público. También la decisión o de sacar la figura o la institución del fiscal nacional como autoridad superior del servicio. Eso también está en algunas propuestas y creemos que ahí también hay que discutir cuál sería la autoridad superior. Se habla de un consejo superior de 11 personas al interior del Ministerio Público, que es una de las propuestas que ha tenido eco, digamos, anterior de la comisión. Pero esto es bien dinámico. Esto es lo que ha ocurrido, lo que hemos observado nosotros, es que va cambiando semana a semana. Nosotros estamos muy encima de lo que está ocurriendo en la Comisión 6, particularmente de Sistemas de Justicia y Órganos Autónomos, y creemos que hasta el momento, digamos, no hay todavía ninguna norma que ha sido aprobada desde el Pleno hacia el borrador del eventual nuevo texto constitucional. Y esta discusión que hubo, que preocupó incluso a la Corte Suprema, que se manifestaron por el tema de la durabilidad de los cargos finalmente de los jueces, ¿cuál es tu opinión en particular acerca de este tema? A ver, en general uno comparte básicamente lo que plantea la misma Asociación Nacional de Magistrados, en el sentido de que la inamovilidad es una garantía, no para los jueces, es una garantía de la independencia interna, es decir, cómo resuelven los jueces en el caso concreto, y de la independencia externa, es decir, que los jueces no sean influenciados, no hay injerencia externa en las decisiones que toman los jueces. Por lo tanto, nosotros compartimos necesariamente la inamovilidad de los jueces, es una garantía, insisto, para los ciudadanos, no es para los jueces. Lo mismo que pasa con los fiscales. La inamovilidad de los fiscales es una garantía no para los fiscales, sino que para la ciudadanía, para que el fiscal pueda trabajar y se concentre en la actividad y no esté mirando que su cargo termina 5 años más, o 6, o 8, o 10, como se planteó en algún momento. Entiendo que la reforma que sí fue aprobada es que los ministros de la Corte Suprema tienen una duración de 12 años. Pero mire, eso también es como el efecto práctico que tiene bien relativo, porque los ministros, ¿cuándo llegan a la Corte Suprema? Básicamente llegan pasados los 60 años. Entonces el tiempo que les queda, además se entiende que se reduce el tiempo de duración de los jueces a 70 años. Por lo tanto, en la práctica no tiene mayor impacto desde el punto de vista, insisto, de lo que significa garantizar respecto de los jueces la autonomía, la independencia, y respecto. Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales de Chile, le agradecemos por conversar con CNN Chile. Que esté muy bien. No, muchas gracias, Ivo. Buenas tardes. Y así nosotros nos vamos a una pausa acá en Noticias Express, pero volvemos en breve.